Bueno, muy buenos días. Vamos a seguir con la temática acerca de la codificación. Codificación y análisis del viento en superficie en los reportes meteorológicos meta-especie. Ayer habíamos hecho un avance importante acerca de este parámetro o de esta variable meteorológica. Hoy vamos a tratar de seguirlo. Habíamos quedado en lo que respecta a las ráfagas o rachas de viento. Ya habíamos hablado un poco sobre todo lo que entrañaba el formato de clave. Habíamos hablado de la dirección media, habíamos hablado de la velocidad media y estamos por aquí hablando un poco de las ráfagas. Y hemos dicho que para que un viento máximo sea considerado una ráfaga, necesariamente, ojo, necesariamente, eh, debe haber una diferencia mínima de 10 nudos si la codificación es en nudo, o de 5 metros por segundo si la codificación es en metros por segundo, para que este viento máximo sea considerado una ráfaga o una racha de vientos. Vamos a irnos un poco ahí para que ustedes puedan ver nuevamente. Habíamos estado mirando esta diapositiva. Sí, habíamos estado mirando esta diapositiva y había quedado concreto aquí a través de estas fórmulas que yo había puesto aquí, que era necesario que entre el viento máximo o la velocidad máxima del viento contemplado en ese lapso de tiempo en que se hace el análisis de viento, tuviese por lo menos una diferencia de 10 nudos con respecto a la velocidad media para que fuera considerada una ráfaga o una racha de viento. Eso queda aquí plasmado, por ejemplo, cuando nosotros codificamos esta información que dice que la velocidad, la dirección media del viento es de 260 grados, que hay una velocidad media de 5 nudos y que tenemos ráfagas de 18 nudos. ¿Sí? Entre 18 y 5 hay 13 nudos de diferencia, por lo tanto cumple con los requerimientos para que en ese caso sea considerado una ráfaga o una racha de viento. Lo mismo en esta parte abajo, donde decimos que la dirección media del viento es de los 20 grados, que hay una velocidad media de 13 nudos y ráfagas de 28 nudos. Ahí también está cumpliendo, puesto que entre 13 y 28 hay una diferencia de 15. Lo mismo cuando lo analizamos acá ya cuando la velocidad se codifica en metros por segundo, también, ¿no? La diferencia, por ejemplo, en el primer recuadro, en este primer recuadro, es de 6 metros por segundo, por lo tanto cumple, y aquí en el segundo es de 8, por lo tanto cumple también, porque cuando hablamos de metros por segundo, repito, la diferencia mínima es de 5 metros por segundo entre la velocidad máxima y la velocidad media. Bien, entonces, habiendo recalcado esto, vamos a ir a otra parte de este formato de clave, ¿sí? Que es lo que atañe a la variación direccional del viento. Vamos a un momento aquí. Lo que atañe a la variación direccional del viento. Bien, eh, en cuanto a eso, ya sabemos que es esta parte que tenemos acá. Bueno, yo estoy rayando cuando no tengo necesidad de rayar porque yo tengo esto predeterminado ya, acá para que salga. Eh, Vamos a ver aquí, un momento. Bueno, saben ustedes que después de esto están las unidades en las que se mide la velocidad del viento y aquí tenemos la variación direccional del viento. Sí, esa es una parte del grupo muy importante. En donde, ojo, en donde, ahora sí, rayo, en donde esta primera parte, delta sub November, se le considera la dirección inicial y esta segunda parte se le considera la dirección final. Dirección inicial, dirección final, es decir, son dos direcciones o dos rumbos, como los llaman ustedes, entre los cuales está variando el viento. Sí, entre los cuales está variando el viento. Esta V que está aquí es simplemente un indicador de esa parte del grupo.
que me marca que hay una variación entre una dirección inicial y una dirección final. Siempre el análisis de la variación direccional del viento se hace teniendo en cuenta el movimiento de las manecillas del reloj. Sí, siempre teniendo en cuenta el movimiento de las manecillas del reloj. Y recalcando siempre que es dirección inicial y dirección final. No importa el valor numérico, el valor nominal, numéricamente hablando, de la dirección. Puede que haya una dirección mayor como dirección inicial y una dirección menor numéricamente hablando como final. Lo que importa es el rango de variación. ¿Sí? El rango de variación, la amplitud de la variación es lo que importa. Importa en este sentido. Vamos acá a esta parte y nos vamos a ver unos ejemplos de ello. Fíjense lo que dice aquí. Aquí dice, se incluirá esta parte del grupo, es decir, la variación direccional del viento, cuando la variación direccional del viento esté en el siguiente rango. En este rango, que sea, o sea, que la variación, la amplitud, es decir, la diferencia entre la dirección final y la dirección inicial esté siendo mayor o igual que 60 grados, pero menor a 180 grados, ¿sí? La amplitud debe ser mayor o igual a 60 grados, pero menor de 180 grados. Miremos esto. Yo tengo aquí, en esta rosa de los vientos, ¿sí? Va dirección inicial, 240. Acuérdense que siempre es conforme a las manecillas del reloj, ¿sí? Dirección inicial, 240. Dirección final, 330. ¿Sí? Es decir, la variación del viento arranca en 240 y termina en 330. Y yo la analizo. ¿Cuánto es la amplitud entre 330 o entre 240 y 330? ¿Cuántos grados de diferencia hay? ¿Ya? En esta amplitud que está aquí. Ahí, ¿cuántos grados de diferencia hay? ¿Cuánto ven ustedes? 90. Ok, 90. Ahora, 90 cumple con la condición, claro, porque 90 es mayor que 60 y menos de 180. Así que cumple. O sea, ese valor de la amplitud es de 90 grados. Entonces me dicen, este grupo se podrá incluir en un metal siempre y cuando la amplitud, la diferencia entre las dos direcciones en las que varía el viento sea igual o mayor de 60 grados, pero menor de 180. Y 90 cumple con ese requisito. Por lo tanto, aquí en este reporte está señalado, está reportado, si valga la redundancia. Entonces leemos y decimos, hombre, aquí, bajo esta condición, tenemos una dirección media del viento de 260 grados con una velocidad media de 5 nudos y ráfagas de 18 nudos. El viento se encuentra variando entre 240 grados y 330 grados. O uno puede decir también, hay una variación direccional del viento entre los 240 grados y los 330 grados. Ahí está bien reportado porque la amplitud es de 90 grados. Bien, ahora nos vamos al otro ejemplo. Nos vamos al otro ejemplo. Y nos dice que aquí la variación, la dirección inicial es esta, 350, y la final es 60. Tenemos que mirar cuánto es la amplitud de la variación que hay allí. Yo digo, hombre, entre 350 y 0,60 hay 70 grados de variación, ¿sí? Entre 350 y 0,60 hay 70 grados de variación, por lo tanto cumple, porque es mayor a 60 y menos de 180 grados la variación. Entonces, es reportable. Y esto lo leeríamos como, sencillo, dirección media del viento de los 20 grados, velocidad media de 13 nudos y ráfagas de 28 nudos. Y el viento se encuentra variando o tiene una variación direccional entre los 350 grados y los 60 grados. ¿Ya? Esa es la manera como uno decodifica. Siempre que hay estas variaciones, como les decía ayer, ojo, como les decía ayer, cuando hablamos de la ráfaga, siempre que hay variaciones, ya sea en la velocidad del viento o en la dirección, como en este caso, tenemos que
que tener una claridad sobre cuáles pueden ser los elementos que están propiciando esa variación. Puede ser la fricción, vientos muy fuertes que al friccionar o rozar con la superficie, con los obstáculos naturales o artificiales que hay en superficie, se hace errático, turbulento y ocasiona que se generen esas ráfagas. O puede ser por la presencia de algunas nubes de tormenta que, dependiendo la fase de su ciclo de vida, pueden estar generando algunos, digamos que algunos microfrentes de ráfagas, pueden estar propiciando la salida de vientos fuertes desde la base de la nube que al llegar a superficie, pues lógicamente se hacen también un poco turbulentos y erráticos y conllevan a la formación de estas variaciones direccionales y variaciones también en la velocidad. Entonces, por ejemplo, bajo estas dos condiciones que ustedes ven allí, bajo estos dos codificaciones que están allí en esta diapositiva, siempre el piloto tiene que tener mucho cuidado porque además de que tiene una variación en la velocidad que es repentina, que es intempestiva y que es fugaz, también tiene variaciones en cuanto a la dirección y en cualquier momento un viento fuerte, una ráfaga, una racha puede no solamente aparecer, sino aparecer de una dirección donde el piloto puede de pronto sortear una situación complicada. Entonces, siempre hay que tener mucho cuidado con estos reportes de viento. Hay algo importante. En los primeros meses del año en Barranquilla, nosotros tenemos cielos muy despejados. Tenemos casi que no hay nubosidad. Casi que las condiciones son condiciones Cabot, como lo vamos a ver ahorita, en donde la nubosidad o es muy alta o no hay, en donde no se presenta formación de fenómenos de tiempo presente, en donde tenemos visibilidades muy buenas, pero en donde las condiciones de viento siempre son adversas. ¿Ya? Y a veces el piloto digamos que se engolosina con el hecho de que las condiciones están muy buenas en cuanto a visibilidad, fenómenos de nubes, pero no se da cuenta que a nivel de viento, el viento sí está, digamos, está presentando algunas condiciones que pueden ser adversas para él. Entonces, eso requiere mucho cuidado. Siempre la información de viento como todas, obvio, hay que analizarla muy bien. Pero ¿por qué la de viento principalmente? Porque el viento me da a mí la noción o me concreta el cómo se está moviendo la atmósfera, sobre todo en niveles bajos, que es lo que contempla un metal, en donde, ojo, en niveles bajos, en donde se hace, digamos que más necesaria la concentración del piloto. ¿Por qué? Porque hay a niveles bajos, cuando tenemos condiciones adversas, la capacidad de maniobra del piloto disminuye, ¿sí? Porque está muy cerca a la superficie. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado, sobre todo para las fases de aterrizaje y de despegue. Ya es crítico la información sobre viento ahí. Entonces, esto hay que aprenderlo muy bien, esto hay que concentrarse muy bien en interpretar lo que sucede cuando nos dan información sobre el viento. Vamos a ver algunos ejemplos, ¿eh? Algunos ejemplos ahora. Voy a borrar aquí, Profesor, una pregunta. ¿sí? Cuando hay un viento variable, por así decirlo, ¿puede superar esos rangos que usted nos dio? Tipo, no sé, que haya... Sí, claro. Ahí vamos ahora. Ahora les voy a decir. Puede superar esto, sí. Vamos a mirar aquí algunas. Miren, voy a irme acá a la primera diapositiva y voy a irme ahora a la que viene, que tiene unos ejemplos. Bien, miren, yo no sé cómo poner aquí que solamente se vea un cuadrito y que solo me vea yo. A ver, ¿qué hago aquí? Bueno, dejémoslo ahí.
Dejémosla ver. Bueno, miren, aquí tenemos unos ejemplos. Aquí la codificación, vamos a ir mirando y voy a ir señalando. Aquí tengo, por ejemplo, me dice que este es un METAR del aeropuerto Ernesto Cortés de Barranquilla, generado el día 16 a las 21 horas Zulu, y me dice que la dirección media del viento es de los 20 grados y la velocidad media de 14 nudos. Ahí no hay ni ráfagas ni variaciones direccionales. Esa es la manera más general de cómo se codifica el viento. Dirección, velocidad, ya, en un reporte meteorológico metano-especie. No hay variaciones significativas ni en la velocidad ni en la dirección. ¿Por qué? Porque no hay ráfagas ni variaciones direccionales. Ya acá decimos que este es un METAR del aeropuerto Antonio Nariño, no, perdón, del aeropuerto Sesquicentenario de San Andrés. Yo creía que era Pasto, iba a decir Pasto, y es Sierra Papa. Generado el día 16 a las 21 horas Zulu, me dice que la dirección media del viento es de los 50 grados y la velocidad media de 8 nudos, pero que presenta variaciones direccionales, una variación direccional entre los 40 grados y los 140 grados, es decir, la variación es de 100 grados, ¿vale? En ese caso, una variación de 100 grados. Uno siempre tiene que analizar esa variación en función de la disposición de pista del aeródromo de destino, ¿vale? Siempre en función de la disposición de pista del aeródromo. Y uno dice, ah, bueno, si esa variación está desde los 40 a los 140, ¿en qué momento y en qué direcciones puedo yo considerar que el viento es cruzado? ¿Ya? Eso va siempre de acuerdo a la disposición de pista. Y el ángulo que conforme a la pista, el ángulo que conforme a la pista se genera en función de la dirección de donde proviene el viento. Ahí es donde uno analiza la condición del viento, si es cruzado o no, si es de cara, si es de cola. Siempre tienen que mirar eso. Bien, ojo con este reporte, ¿vale? Ojo con este. Este es un METAR, este creo que Albuquerque, del aeropuerto de Albuquerque, en Estados Unidos, generado el día 16 a las 20:52 Zulu, y dice que la dirección del viento es variable, ojo, dirección del viento variable con una velocidad media de 5 nudos. Ojo ahí, ojo ahí. ¿Cuándo se codifica una dirección variable del viento? Una dirección variable del viento se codifica cuando la velocidad del viento es inferior a 3 nudos. Es inferior a 3 nudos, pero no inferior a un nudo, ojo. Una dirección variable del viento se codifica, 1, cuando la velocidad del viento es inferior a 3 nudos, pero no inferior a 1. Es decir, que o la velocidad del viento es un nudo o son 2 nudos. Esa es una de las condiciones para reportar el viento, la dirección del viento variable. La segunda, cuando haya una variación direccional del viento de 180 grados o más. Acuérdense que ahorita les decía, ¿cuándo se va a reportar la variación direccional del viento en un reporte meteorológico? Cuando la amplitud sea igual o superior a 60 grados, pero menor a 180. Cuando la amplitud es de 180 grados o más, es decir, es extrema, entonces se considera que el viento es completamente variable, como en este caso. En este caso no se está cumpliendo que la velocidad del viento sea inferior a 3 nudos para considerarlo variable, no. Cuando uno ve dirección del viento variable con velocidades de 3 nudos en adelante, es porque está ocurriendo una variación direccional del viento de 180 grados o más y eso ustedes lo tienen que tener siempre en cuenta. Ojo con eso. Hay una variación direccional del viento de 180 grados o más, ¿vale? Cuando eso ocurre. Cuando eso ocurre. Es decir, siempre que tengo la dirección del viento variable y la velocidad es de 3 nudos o más,
es porque están habiendo variaciones direccionales que se salen de rango y que son de 180 grados o más. Es un análisis que puedo hacer también, miren, cuando nosotros tenemos esta condición aquí y no tengo variaciones direccionales, el análisis es en el otro extremo. Yo digo, puede que haya variaciones direccionales, pero que son inferiores a 60 grados. Por eso aquí no se ponen variaciones direccionales, porque si las hay no son significativas, pueden ser inferiores a 60 grados. Entonces, toda variación direccional inferior a 60 grados no es significativa, pero toda variación direccional de 180 grados o más es extrema, ¿ya? Entonces, como ocurre aquí. Por eso, aunque la velocidad no es muy alta, aunque la velocidad es, digamos que es baja de 5 nudos, está viendo variaciones direccionales de 180 grados más. Ahora, cuando tengo velocidades mucho mayores, entonces ahí la condición será cada vez más significativa. Pero siempre que vean dirección del viento variable con velocidades del viento de 3 nudos en adelante, es porque se están presentando variaciones direccionales de 180 grados o más. Bien, acá, este es el Metar de Santiago de Cuba, el único pueblo libre de América. Metar del aeropuerto de Santiago de Cuba, generado el día 16 a las 20:50 Zulu. Dice que la dirección media del viento es de los 170 grados y la velocidad media de 7 nudos y que se presenta variación direccional entre los 140 grados y los 210 grados. ¿Sí? Ahí hay variación direccional. Ahí cuando ya se coloca la variación direccional del viento en el reporte es porque ya está en el rango. Igual o superior a 60, menor de 180. ¿Vale? Bien. Acá, este es un metal de Petropavlovsk en Rusia, Petropavlovsk-Kamchatsky. Dice metal del aeropuerto Petropavlovsk, generado el día 16 a las 21 horas Zulu. Dice, ojo con esto, aquí ya la cosa cambia, que la dirección media del viento es de los 280 grados con una velocidad media de 2 metros por segundo. Aquí ya no estamos hablando en nudos, sino en metros por segundo. Los rusos reportan en metros por segundo, al igual que los chinos, ¿vale? ¿Por qué, hombre? Porque metros por segundo es la unidad de medida del viento desde, según ¿la qué? Según el Sistema Internacional de Unidades. ¿Qué es la velocidad? La velocidad es una derivada. Sí, ustedes que vieron derivada en bachillerato, que de pronto en la universidad lo han visto, la velocidad es una derivada. ¿Es la derivada de qué? De el recorrido en función del tiempo. Ya, recorrido en función del tiempo, longitud, tiempo, ¿vale? Entonces, la unidad, como la unidad de tiempo es el segundo y la unidad de longitud es el metro, entonces la derivada debe ser metros por segundo o metros sobre segundo. Nosotros utilizamos nudos, ¿por qué? Esto nació por allá hace mucho tiempo de los marinos. Se acogió la medición del viento de acuerdo a cómo lo hacían los marinos y eso ha quedado establecido. Pero si vamos siendo coherentes con el Sistema Internacional de Unidades, nosotros deberíamos estar reportando el viento, la velocidad es siempre en metros por segundo. Algo que hacen los rusos, los chinos y otros países más. Y entonces aquí digo que la dirección media del viento es de los 280 grados con una velocidad media de 2 metros por segundo y que hay una variación direccional entre los 260 grados y los 320 grados. Dirección inicial, ojo, dirección inicial y dirección final. Entre 260 y 320, ¿cuánto hay? Exactamente 60. 60, exacto. Y 60 está ahí en el límite del rango. Acuérdense que el rango es 60 grados o más y menos de 180. Entonces ahí por eso está reportado. Bien, y por último, aquí tengo, dice, este es un METAR del aeropuerto El Dorado de Bogotá, generado el día 3 a las 21 horas Zulu. Me dice que la dirección media del viento es de los 190 grados, que la velocidad media es de 20 nudos y que hay ráfagas de 36 nudos. Que hay una variación direccional del viento entre los 150 grados
y los 240, ya, es decir, 90. Entonces, básicamente esa es la manera en cómo interpretar y codificar y decodificar la información que está contenida respecto al viento en un reporte meteorológico, METAR o especie. Bien, vamos a ir a la otra presentación, a la presentación base. Yo me voy a salir de esta, ¿sí? Y vamos a ir a la otra presentación donde tenemos unos ejemplos también, que es esta, vamos a mostrarla. Es esta presentación. Vamos a irnos a lo que atañe al viento. Ya se las voy a mostrar. Acá está. Sí, ahí está la presentación base. Y vamos a mirar aquí unos ejemplos también, ¿sí? De codificación del viento. Les decía yo, para que esto quede bien claro, que esta es la forma a la que estoy encerrando, es la forma básica de cómo se reporta el viento en superficie en un metal. Dirección media, velocidad media, ¿vale? Los valores de un metal son las condiciones medias reinantes en el aeródromo, ¿sí? Y condiciones medias, ¿por qué? Cuando ustedes, por ejemplo, tienen un metal a la mano, el metal le está dando las condiciones medias que hay en el aeródromo en ese momento. No son instantáneas. Acuérdense que el metal tiene una vigencia de 1 hora a menos que las condiciones cambien significativamente y se tenga que generar una especie, ¿vale? Pero digamos que la vigencia, entre comillas, del metal es 1 hora. En Colombia se reporta hora a hora. Entonces, pero cuando ustedes van aproximando, están ya en fase de aterrizaje y cuando ustedes van decolando antes de despegar, siempre el controlador les da a ustedes una información de las condiciones, que es una información instantánea. Las del METAR son condiciones medias. Es probable que lo que les dice a ustedes el controlador difiera en algún margen de tolerancia muy pequeño con respecto a lo que dice el METAR. Ya, debe ser un margen de tolerancia pequeño. No deben ser diferencias significativas. ¿Por qué? Porque los valores del METAR son valores medios y los valores que te da control son valores instantáneos. Por eso a veces la diferencia. Ahora, ya cuando se presenta una diferencia muy significativa, debe generarse una especie bajo ciertos criterios. Ya, una especie. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la temperatura varió 2 grados, o sea que subió 2 grados, bajó 2 grados. Eso es significativo, porque la condición física de la atmósfera cambia. Ya, que pronto el viento cambió 60 grados o más con respecto a cómo estaba. Eso es una condición significativa. Entonces, todas esas condiciones, cuando se presentan, son, digamos que son argumentos para generar o criterios para generar una especie. Bien, entonces, eso que está allí, en el cuadro amarillo, en el rectángulo amarillo, es la forma básica en la que se reporta el viento. Dirección media de 190 grados, velocidad media de 20 nudos. ¿Ya? Bien, pero esto puede ir teniendo unas variantes como yo les vengo diciendo. Aquí en este caso ya tenemos un elemento adicional que es que hay ráfagas. Y una ráfaga, como les decía, siempre va a representar una variación significativa en la velocidad del viento. Entonces, aquí ya digo, dirección media de los 190 grados, velocidad media de 20 nudos y ráfagas de 36 nudos. Acá tengo también otra ráfaga, otra condición, donde me dice que la dirección media es de los 190 grados, velocidad media de 5 nudos y ráfagas de 18 nudos. Entonces, en ambos casos, en el segundo renglón y en el tercero, hay ráfagas, ya hay ráfagas, pero digamos que con diferente magnitud. Lo importante es que con respecto a la velocidad media, siempre se guarde mínimo los 10 nudos de diferencia, ¿vale? Independiente de cuáles sean los valores numéricos, lo importante es que siempre se guarde la diferencia de 10 nudos con respecto a la velocidad media. Bien, acá ya contemplo otro elemento adicional y me dice, hombre, aquí
hay una dirección media del viento de 190 grados y una velocidad media de 20 nudos y variación direccional del viento entre los 150 y los 240. No hay ráfagas, pero hay variaciones en la dirección. Y luego aquí sí viene todo digamos que el formato de clave completo, ¿eh? Digo que tengo una dirección media de los 190 grados, una velocidad media de 20 nudos y ráfagas de 36 nudos. Y que hay una variación direccional entre los 150 grados y los 240 grados. Sí, entre los 150 grados y los 240 grados. Ahí digamos que son condiciones de mucho cuidado para el piloto. Mucho cuidado. Acuérdense que les dije también que ya cuando teníamos una ráfaga en superficie, esto podría estar correlacionado con alguna cortante de viento en niveles un poquito más altos, ¿vale? En niveles más altos donde está la ráfaga, porque la ráfaga siempre la medimos en superficie, a 2 metros de la superficie. Y las cortantes ya siempre las estamos monitoreando entre superficie y los 500 pies. Entonces, siempre hay que tener en cuenta que si hay ráfagas, sobre todo cuando el valor de la ráfaga es muy alto, la velocidad de la ráfaga es muy alta, es muy probable que esto se correlacione con alguna cortante un poco más arriba. Y ustedes vieron los videos que yo les pasé al grupo WhatsApp ayer, que eso coloca a la aeronave en una situación bastante embarazosa y que se requiere mucha destreza y experiencia por parte del piloto para sortear una situación de esas, ya, bajo esas condiciones. Entonces, mucho cuidado. Siempre hay que informarse de las condiciones meteorológicas de los aeropuertos hacia donde volamos y de la climatología aeronáutica del aeropuerto también. Ya, la climatología aeronáutica del aeropuerto. Eso es importantísimo. Bien. Robert Herrera. Hola, Sí, Robert. profesor, buenos días. Sí, cuéntame. ¿Me quieres preguntar algo? Ah, no, fue profe, que fue sin querer, levanté la mano. Ah, ok, No, ok. profesor, disculpe. Listo, bien. Entonces, ojo con eso. Cuando nosotros nos codifican esto que está acá, cuando nos codifican de esta manera es porque el viento está en calma. Eso significa viento en calma. Un viento en calma se considera aquel que está completamente en calma, sin que se mueva nada, como también cuando la velocidad es inferior a un nudo. Se considera viento en calma, para nosotros desde el punto de vista meteorológico. Sí, entonces cuando se codifican esos 5 ceros seguidos, acompañados de la abreviatura de la medida de la velocidad del viento, de la unidad de medida, entonces hablamos de viento en calma. Acá, ojo, acá, este es lo que les decía. Cuando la velocidad del viento sea inferior a 3 nudos, pero no inferior a un nudo, porque si es inferior a un nudo ya es calma. Entonces, cuando sea de un nudo a menos de 3 nudos, se considerará que la dirección es variable. Siempre. Esa es una recomendación de la OMM. Pero ojo, cuando vemos esta condición, era lo que les explicaba ahorita también, que la dirección del viento es variable, pero la velocidad es superior o igual a 3 nudos en adelante, es porque hay una variación direccional extrema, que es de 180 grados o más. Como en ese caso, variable 20 es una condición ojo, es de cuidado. Viento variable con 20 nudos me está diciendo que te está variando el viento de una manera en más de la mitad de la rosa de los vientos, ¿sí? Más de la mitad de la rosa de los vientos con 20 nudos es una condición de mucho cuidado, de mucho cuidado. Y si tiene ráfagas, imagínate. Entonces, eso es de mucho cuidado, porque yo aquí podría tener esto, o sea, yo podría tener así, variable, voy a tratar de escribir aquí, variable 20, golf, vamos a ponerle aquí 32, KT. Sí, ¿qué tal que yo tuviera eso? Todavía más, porque además de que tengo una dirección variable extrema, una variación extrema de la dirección del viento,
tengo una velocidad media alta porque 20 nudos es alto y tengo ráfagas de 32, no, ni para qué. Ojo con eso. Y eso ocurre en algunos aeródromos, en algunas épocas, por eso ustedes siempre tienen que tener en cuenta la climatología aeronáutica, si existe. Aquí en Colombia hay unos documentos de climatología aeronáutica de los diferentes aeropuertos. Uno los coge y uno dice, bueno, ¿en qué mes estoy? Estoy en el mes de junio. ¿Cómo es la climatología de junio en el aeropuerto de Corozal, por decir algo? O en el aeropuerto de Cartagena. Yo digo, ¿cuáles son los fenómenos que más se presentan? ¿En qué horas? Todo eso lo hace un buen piloto. ¿Ya? Porque el piloto tiene que conocer eso. Las condiciones atmosféricas son fundamentales en el desarrollo de un vuelo, en la optimización en el desarrollo de un vuelo. Entonces, el piloto tiene que conocer esto. Lógicamente, mucha de la información desde el punto de vista meteorológico y climatológico se la va a dar la oficina de meteorología, pero el piloto debe estar informado también. Eso hace un piloto, un buen piloto, y lo hace cada vez más diferenciado, ¿eh? Más diferenciado. Y eso se nota y a veces lo notan las aerolíneas. Y eso a veces marca la diferencia entre uno y otro. Bien, y acá pues también es la misma condición, lógico que la velocidad es menor, ¿no? Del viento, y digamos que ahí uno dice, bueno, es una condición manejable porque la velocidad del viento es de 5 nudos y no empuja igual un viento de 5 nudos a uno de 20. Entonces, ya ustedes ahí irán haciendo sus análisis respectivos. Bueno, acá tenemos el reporte modelo que llevamos hasta el momento. Aquí vamos a irlo construyendo en función de los grupos que vayamos avanzando. Y hasta el momento tenemos aquí un METAR del aeropuerto del Dorado de Bogotá, generado el día 3 a las 21 horas Zulu, y dice que la dirección media del viento es de los 190 grados, con una velocidad media de 20 nudos y con ráfagas de 36 nudos, y que hay una variación direccional entre los 150 grados y los 240 grados. En ese rango está variando el viento en ese momento en el aeropuerto El Dorado de Bogotá. Bien, ahí ustedes hacen sus análisis respectivos. Bueno, hasta aquí lo que tiene que ver con el viento en superficie. No sé si hay una pregunta, alguna inquietud, algún aporte. Señor, todo claro. Todo claro, seguro. Córdoba va a preguntar. ¿Alguien va a preguntar? ¿Alguien tiene una pregunta? Córdoba. ¿Córdoba? No, profe, yo no he dicho nada. Ah, ok. Listo. Entonces, hoy vamos a tener un break pequeño, ¿eh? Son las 9:05, volvamos a las 11. 6 minutos, estírense ahí, tomen agua y regresamos a las 11 para salir unos 15 minutos antes de las 10. Ya lo que viene, pues, un poco más corto. Así que es a las 11, muchachos. Profe, colabora en la libella con los tomates que están huesados. Bien, vamos a entrar al siguiente grupo, que es la visibilidad horizontal. Visibilidad horizontal, ojo. Bien, la visibilidad depende digamos que de la transparencia atmosférica, de la presencia o ausencia de fenómenos, de la presencia o ausencia de material particulado. De eso depende qué tanto alcance visual puede tener el observador meteorológico, en este caso puede ser el piloto, el usuario, en un momento dado. Cuando hablamos de visibilidad horizontal, lo que estamos dando a conocer básicamente es la mayor distancia. Sí, la mayor distancia a la que se puede observar un cuerpo negro, la mayor distancia a la que se puede observar un cuerpo negro en el horizonte, bajo el mismo plano de referencia del observador, visibilidad horizontal. Nosotros podemos tener visibilidades horizontales cuando estamos en el mismo plano de referencia. Por ejemplo, miren la aeronave que está aquí. Sí. La visibilidad será horizontal siempre y cuando el punto o objetivo de observación esté en el mismo plano de referencia de la aeronave.
Pero ya cuando el objetivo está en un plano inclinado, ya sea inferior o superior, entonces hablamos de visibilidad oblicua. Visibilidad oblicua. ¿Ya? Podemos tener en algún momento dado, como aquí tiene este observador, tener visibilidad oblicua, en este caso, un punto superior que no forma todavía un ángulo 90 grados con respecto a su plano de referencia en donde tiene una visibilidad horizontal. Pero cuando el objetivo forma un ángulo 90 grados con respecto al plano de referencia del observador, decimos que es una visibilidad vertical, ¿vale? Vertical. Entonces tenemos visibilidad horizontal cuando es en el mismo plano de referencia, es decir, si yo estoy situado en superficie, mi objetivo debe estar en superficie también. Ese es el mismo plano de referencia, ¿eh? Si ya el objetivo está en un plano de referencia superior o inferior sin formar un ángulo 90 grados con mi plano de referencia, yo digo que es una visibilidad oblicua. Pero cuando ya el objetivo forma un ángulo 90 grados con mi plano de referencia, entonces la visibilidad es vertical. Como el dibujo del observador allí en ese momento. Aquí en este caso tenemos una torre de control también, aquí ejemplificando todo esto. Y tendrá una visibilidad horizontal siempre y cuando su objetivo esté en el mismo plano de referencia. Es decir, cuando la aeronave viene en vuelo, ya puede que en un momento dado su visibilidad sea horizontal. Pero siempre que el objetivo esté en pista, ¿sí? En pista, en plataforma, entonces ahí siempre habrá una visibilidad oblicua. Entonces, cuando hablamos del METAR, la información que va en este grupo es visibilidad horizontal, es decir, el objetivo debe estar en el mismo plano de referencia del observador, en superficie, Porque el METAR es información de superficie, ya, información meteorológica de aeródromo en superficie. Eso es lo que es el METAR. Bien, entonces vamos aquí a borrar esto y volvemos y perfilamos la definición. La visibilidad horizontal es la mayor distancia a la que se puede ver un cuerpo negro en el horizonte, en el mismo plano de referencia al observador. ¿Qué es un cuerpo negro? Un cuerpo negro es un elemento dotado de dimensiones adecuadas, si un objeto, elemento de dimensiones adecuadas, que puede ser observado, o puede ser, sí, que puede ser observado por una persona, ¿sí? Que tiene una visión normal a una distancia determinada. Por ejemplo, si yo les digo, ustedes ven aquel alfiler que está a 5 kilómetros, no, imposible, ¿verdad? Nosotros, nuestra visión no está adaptada o no estamos dotados de una visión por medio de la cual podamos ver un alfiler a 5 kilómetros. Por lo tanto, en ese caso, el alfiler no representa un cuerpo negro. Pero si yo les digo, ven aquel edificio que está allá a 5 kilómetros, entonces allí sí. Ese sí es un cuerpo negro porque yo lo puedo observar, yo puedo detallar su morfología en función de la distancia y en función de en función del entorno en el que él está, en que el edificio está allá. Entonces allí yo puedo hablar de un cuerpo negro, ya porque tiene unas dimensiones adecuadas para ser observada por los humanos. Entonces, por ejemplo, yo estoy en el aeropuerto Ernesto Cortizos y un punto de referencia mío, el puente Pumarejo. Yo sé que el puente Pumarejo está a, pongámosle 5 kilómetros, está un poquito más allá. 5 kilómetros. El día que yo no vea el puente Pumarejo, mirando hacia allá, yo sabré que la visibilidad es inferior a 5 kilómetros, así de sencillo, ¿eh? Pues no lo estoy observando en ese momento. Ya yo sé que ese es un punto de referencia, es mi cuerpo negro hacia el noreste. Cuando yo no lo veo, porque hay algún fenómeno, ya yo digo, la visibilidad es inferior a 5 kilómetros, ¿sí? Y tendré algunos puntos de referencia a unas distancias menores al puente Pumarejo, que en la medida en que yo no los vea, yo podré tener un criterio para decir que hay una visibilidad inferior a la distancia en la que está ese punto de referencia. Y que cuando yo sí los observe, podré decir que la visibilidad es o
exactamente esa donde está el punto de referencia o mucho más en función de cómo esté en el momento. ¿Ya? Entonces yo defino cuerpos negros para establecer valores de visibilidad. Eso es lo importante. Entonces, visibilidad horizontal, la mayor distancia a la que se puede ver un cuerpo negro en el horizonte bajo el mismo, en función del mismo plano de referencia del observador. Bien, ahora, ya yéndonos a la codificación como tal, aquí tenemos el formato de clave. Yo voy a salirme de esta presentación, así como hice con la del viento, y voy a irme a una específica que tengo de visibilidad y luego volvemos a ella. Así que voy a borrar aquí, salgo de aquí y me voy a la otra presentación, ya se las muestro. Codificación de la visibilidad. Bien, ahí la tengo, vamos a... Allí está, esta es una presentación específica de la visibilidad. Vamos a colocarla aquí, bien. Entonces, aquí tenemos el formato de clave, lo ven allí. En este formato de clave identificamos esta primera parte que la conocemos como visibilidad reinante. Ojo, visibilidad reinante. ¿Qué es una visibilidad reinante? Aquella que podemos observar, ¿sí? Observar en el 50% o más del perímetro circular del aeródromo. Ojo, aquella que podemos observar en el 50% o más del perímetro circular del aeródromo, sea, ojo, sea continuamente, ¿sí? O sea de manera discontinua. Sí, porque yo puedo tener en algunos cuadrantes algunas disminuciones de visibilidad, pero resulta que en la mayoría de todos tengo una visibilidad X, que es la que se convierte en este momento en reinante, porque está en el 50% o más del aeródromo. Bien, eso es lo que es una visibilidad reinante. La visibilidad reinante puede ser codificada individual, una sola visibilidad, ¿sí? O podemos tener dos visibilidades, llamándole a la siguiente visibilidad mínima, ¿sí? Cuando tengo la visibilidad reinante sola, yo puedo asumir algo. Puedo asumir que exactamente en todos los cuadrantes hay esa visibilidad. Pero puedo asumir también que es probable que hayan variaciones en la visibilidad, pero que no sean significativas, y que por lo tanto ese valor que se me está dando a conocer en el METAR es el valor más representativo de las condiciones del momento, ¿vale? Y puedo incluso una tercera, que de entre varias visibilidades que puedo tener, no hay una reinante y la que me están reportando es la menor de todas. Esas tres variantes. Es la menor de todas, pero que no hay diferencias significativas entre las que hay. Ya, esas son las tres variantes. Ahora, cuando ya me aparece una segunda visibilidad, que yo la llamo visibilidad mínima y que debe ser inferior a la reinante, entonces es porque ya hay una diferencia importante entre la reinante y una que se me está presentando en alguna parte del aeródromo y que ya su reducción es significativa. A esa le llamo visibilidad mínima y siempre debe ir acompañada de la dirección hacia donde se observa. Siempre debe ir acompañada de la dirección hacia donde se observa. Por eso aquí al final se debe colocar la dirección. Uno de los 8 puntos principales de la Rosa de los Vientos. ¿Vale? Uno de los 8 puntos principales es la dirección que se coloca allí de acuerdo a cómo esté en ese momento la visibilidad en el aeródromo. Entonces, o puedo tener una visibilidad o puedo tener dos visibilidades. Entonces tendré reinante acompañado de una visibilidad mínima que lleva a una dirección anexa que es donde se encuentra, o donde está el fenómeno que está reduciendo esa visibilidad. Bien, y el otro, acá el otro, la otra parte aquí vamos a ver, la otra parte, no me está, bueno, ahora sí creo. La otra parte es esta, que yo les hablaba ahorita de ello, que es el código CABOC.
¿Qué significa el código CABOC? Techo de nubes y visibilidad, ok. Techo de nubes y visibilidad, ok. Cuando yo tengo condiciones CABOC, es porque las condiciones de visibilidad, fenómenos y nubosidad están óptimas. ¿Sí? Óptimas para el vuelo. Ya iremos a ese punto. Pero cuando tengo CABOC, visibilidad, fenómenos y nubes, condiciones óptimas para el vuelo. Y ahí era donde yo les decía que a veces cuando tenemos reportado ese código CABOC en un METAR o en una especie, asumimos que todo está bien y nos olvidamos de qué nos están diciendo respecto al viento, porque el CABOC no reemplaza el viento, ¿sí? Ni reemplaza temperaturas ni ajustes altimétricos, pero especialmente el viento siempre hay que tenerlo en cuenta cuando tengamos CABOC, porque pueden ser que en cuanto a visibilidad, fenómenos y nubes, las condiciones sean óptimas, pero ojo, con el viento pueden ser adversas. Entonces hay que tener mucho cuidado con ello, cuando tenemos estas codificaciones allí. Entonces, este es el formato clave. Vamos a ver qué nos trae por aquí todo esto. Bien, cuando hablamos de visibilidad reinante, ¿sí? Cuando hablamos de visibilidad reinante, hay que tener en cuenta lo siguiente, siempre que se codifica la visibilidad. Hay que tener en cuenta esto. Las escalas de notificación. Ya, las escalas de notificación. Siempre la visibilidad se reporta en metros. En metros. Bajo las siguientes escalas. Pero ojo, metros. Hay algunos países que reportan la visibilidad en millas terrestres. El caso de Estados Unidos, México y, si no estoy mal, Canadá. Millas terrestres. Millas estatutarias. Status miles. Ya, ellos reportan en millas terrestres. Los demás países generalmente reportan en metros, como lo hacemos acá en Colombia también. Entonces, cuando se reporta en metros, se deben respetar los siguientes criterios, ¿sí? Las siguientes escalas, que hasta los 800 metros, ojo, hasta los 800 metros, se debe reportar la visibilidad a intervalos de 50. A intervalos de 50, es decir, yo puedo reportar 50, 100, 150, 200, 250, hasta 800. Entonces, hasta 800 yo puedo reportar la visibilidad en múltiplos de 50. Ya cuando la visibilidad pasa de 800, pero es menor, ojo, pero es inferior a 5000 metros o 5 kilómetros, entonces los intervalos de codificación van de 100 en 100. Entonces, yo después de los 800 ya podré reportar solo 900, 1000, 1100, 1200, 1300, de 100 en 100 hasta 5000 metros, ¿vale? Después de 5000 metros hasta 10 kilómetros o hasta 10.000 metros, se debe codificar en intervalos de 1000 metros. Es decir, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000 y 10.000 metros o más. Que cuando tenemos 10.000 metros o más se representa con 4 nueves. Ojo, cuando tenemos 10.000 metros o más se representa la codificación con 4 nueves. ¿Vale? Entonces, ojo, hasta 800 metros la visibilidad se codifica en intervalos de 50. De 800 metros a 5.000 metros se codifica en intervalos de 100 metros. Y después de 5.000 metros hasta 10.000 metros o más, que se codifican con 4 nueves, la codificación va en intervalos de 1000 en 1000. ¿Vale? Esa es la manera como se codifica. Y miren lo que dice acá, una nota, para que la tengan en cuenta. Todo valor observado que no corresponda a la escala de notificación utilizada será redondeado hacia el incremento inferior más bajo de la escala. Hacia el incremento inferior más bajo de la escala. Es decir, yo siempre por seguridad, en mi labor de meteorólogo, yo tengo que reportar las visibilidades cuando el valor no se ajusta a esta escala siempre al valor inferior de la escala. Por ejemplo, yo tengo una visibilidad de 5.300 metros. ¿A dónde la llevo? ¿A 5.000 o a 6.000? El valor. 5000. A 5.000. Siempre al inferior por seguridad. Siempre me voy al inferior. Ya que para ajustarlo a la escala de notificación. ¿Vale? Entonces hay que tener eso en cuenta. Bien, esto cuando se trata de reportar la visibilidad como tal, especialmente la visibilidad reinante. Ahora vamos a mirar
vamos a mirar acá, nos vamos a ir a la diapositiva inicial. Vamos a ver acá. ¿Sí? Y vamos a ver lo que atañe con la visibilidad mínima. ¿Qué es esto de visibilidad mínima? Bien, resulta que hay varios criterios, ¿sí? Hay varios criterios para establecer una visibilidad mínima. Ya, hay varios criterios para establecer una visibilidad mínima. Uno es que la visibilidad mínima, y para yo poder reportar una visibilidad mínima o una segunda visibilidad acompañando a la reinante, la visibilidad mínima debe ser igual o inferior al 50% de la visibilidad reinante. Miren ese es un criterio. Miren este caso. Vamos a coger aquí el lápiz y miren este caso, el primero. Uy, yo con ese pulso, mejor dicho. Ese primer caso, la reinante es de ¿cuánto? 8.000 metros. Y la mínima es de 3.000 metros y está ubicada hacia el Sierra Whisky. Entonces, primer criterio, la visibilidad mínima debe ser inferior o igual al 50% de la visibilidad reinante. El 50% en ese caso, la reinante, ¿cuánto es? 4.000. Y en este momento yo estoy teniendo 3.000 metros. Entonces cumple el criterio porque es inferior al 50%. Entonces, si yo en ese momento estoy teniendo esas condiciones en el aeródromo, esas condiciones yo las puedo reportar bajo estos criterios de visibilidad. Bien. Hay otro criterio de visibilidad que dice que siempre que la visibilidad mínima sea inferior a 1.500 metros, ojo, siempre que la visibilidad mínima sea inferior a 1.500 metros, esta debe ser reportada independiente de cuál sea la reinante. Es decir, sin importar si no se cumple el otro criterio. Pero siempre que la mínima sea inferior a 1.500 metros, debe ser reportada, como en este caso. ¿Cuál es la visibilidad mínima allí? ¿Quién me dice? ¿Aló? La visibilidad mínima allí en ese caso, en el segundo. ¿Cuál es? 1300, no, 1.300 ¿hacia dónde? es el norte. Hacia el norte. O exacto. November. Hacia el November. Entonces, esa es la visibilidad mínima. Pero fíjense que no es mayor al 50% de la reinante, que es 2.000. Porque el 50% de 2.000 es ¿cuánto? 1.000. Y aquí la mínima es superior a 1.000. Pero ¿qué pasa? Que sí está cumpliendo el segundo criterio, que dice que siempre que la mínima sea inferior a 1.500 metros, independiente de cuál sea la visibilidad reinante, debe ir reportada. ¿Vale? Entonces, no cumple el criterio anterior, pero sí cumple el segundo. Entonces, cualquiera de los dos criterios que se cumplan se pueden tener como argumento para uno en un momento dado reportar eso. Entonces, cuando ustedes como piloto reciben esa información, ustedes ya tienen que tener eso claro. ¿Sí? Tenerlo claro, es importante que ustedes lo sepan, el por qué le están reportando esas visibilidades de esa manera. Bien. Hay un tercer criterio que lo ha establecido la OMM, pero que en Colombia nosotros, digamos que no nos hemos acogido a él tan específicamente digamos que por una razón de análisis, en el sentido de que sería forzar un poco al observador a que en algunos momentos tuviera que restringir o colocar información que pueda restringir las operaciones en el aeródromo. Y es que la OMM establece que la mínima debe ser siempre inferior a 5.000 metros. Es una recomendación. Nosotros acá en Colombia, digamos que no nos acogimos a que sea inferior a 5.000 metros, sino que colocamos digamos que una excepción, que sea igual o inferior a 5.000. Es decir, metiendo el valor exacto de 5.000 también como posibilidad de ser mínima. ¿Ya? Como en el caso aquí del cuarto punto, ¿sí? ¿Por qué? Porque siempre me vería forzado yo a colocar visibilidades que de pronto en algún momento dado podrían inducir a que los aeródromos de pronto restringieran operaciones. Ese es básicamente un análisis que hicimos
y nosotros aceptamos que las visibilidades mínimas sean siempre de 5.000 hacia abajo, incluyendo el 5.000, como en este caso para cuando tengamos visibilidades reinantes de 10.000 metros o más, y si llegamos a tener mínimas de 5.000, podamos tenerla en cuenta también. Ya entonces 5.000 metros. Aquí dice que la visibilidad reinante es de 10.000 metros o más y que tenemos una visibilidad mínima de 5.000 metros hacia el Sierra Eco. Y aquí en el tercer caso, tenemos que tenemos una reinante de 800 metros y una mínima de 200 metros hacia el Whisky. 800 metros visibilidad reinante y una mínima de 200 metros hacia el Whisky. Y acá por último, una mínima o una reinante de 6.000 metros. ¿Qué ocurre allí con esa reinante de 6.000 metros? Que ese puede ser un caso, uno entre varios casos. Un caso en donde yo no tengo una visibilidad reinante realmente. ¿Por qué? Porque ninguna cumple el criterio de el 50% o más del perímetro circular del aeródromo. Tengo varias y ninguna es tan extendida, por lo tanto no hay una reinante. ¿Qué hago yo en ese caso? Escojo la mínima de todas. ¿Ya? Escojo la mínima de todas y en ese caso 6.000 puede ser la mínima de todas, sin que entre todas las que se me presentan haya una diferencia significativa. Entonces yo cojo 6.000 como el valor apropiado para codificar ahí, ¿vale? Esos son algunos criterios que uno tiene en cuenta. Entonces, no sé si queda claro la información respecto a las visibilidades mínimas. Igual ustedes, esto que les estoy diciendo, ustedes no lo llevan a un análisis exhaustivo, porque a ustedes lo que les interesa es que cuando la información les llega, poder decodificarla e interpretarla, ¿ya? Pero es bueno que tengan todos estos elementos de conocimiento, conozcan toda esta información, porque entre más ustedes van a hacer unos análisis, digamos que más concretos y más asentados a la realidad, y eso conllevará a la toma de mejores decisiones. Entonces es importante que ustedes eso lo conozcan. Entonces, ¿hay alguna inquietud, pregunta respecto a esto? No, señor. No. Bueno, entonces vamos a seguir. Vamos a seguir acá. Vayámonos a la diapositiva inicial y vamos a ver qué contempla el código KBOK. KBOK. Bien. Cuando ustedes vean este código reportado, ojo, este código KBOK reportado en un METAR o en una especie, siempre hay que tener en cuenta lo siguiente, el por qué se reportó este código. Bien, miremos esta diapositiva, voy a pegarme un poco a esta diapositiva, ¿sí? Dice, la palabra clave KBOK incluirá, vamos a tomar aquí el lápiz, incluirá en lugar de se incluirá, perdón, se incluirá en lugar de los grupos de visibilidad, fenómenos y nubes, lo que les dije ahorita, ¿vale? Es decir, cuando yo coloco KBOK, lo que estoy diciendo es que en cuanto a visibilidad, en cuanto a fenómenos, en cuanto a nubes, las condiciones están ok, óptimas, ¿sí? Pero ¿qué tiene que ocurrir para que yo diga eso? Esto, se deben dar estas condiciones. A, que la visibilidad, sí, la visibilidad reinante, sí, la visibilidad que se presenta en el momento, sea de 10.000 metros o más, ¿sí? Sea de 10.000 metros o más. Lógicamente, no se deben dar los criterios para colocar una segunda visibilidad, no. Porque si hubiesen criterios para colocar una segunda visibilidad, ya no tengo una reinante, sí, o sea, no tengo una sola visibilidad en todo el aeródromo y que toda esta sea 10.000 metros o más, ¿vale? Tiene que haber una visibilidad en todos los cuadrantes del aeródromo, ¿sí? En todos los cuadrantes del aeródromo de 10.000 metros o más. Es decir, que no se cumplan los criterios para colocar una segunda visibilidad tampoco. Una visibilidad mínima. Bien, la segunda condición, ¿sí? Que ninguna nube por debajo de los 5.000 pies. Ninguna nube por debajo de los 5.000 pies o por debajo de la altitud mínima del sector más alta. Ojo, por debajo de la altitud mínima del sector más alta. ¿Qué quiere decir eso? Lo que resulta
que hay ciertos obstáculos alrededor de los aeródromos, sí, ciertos obstáculos naturales, artificiales, que siempre deben ser tenidos en cuenta. Y uno dice, bueno, ninguna nube por debajo de 5.000 pies, pero estos 5.000 pies deben estar siempre medidos en función de la altitud mínima del sector, en función del obstáculo mayor que se presenta alrededor del aeródromo. Y eso es lo que le llamamos altitud mínima del sector. En el caso de Barranquilla, no hay ningún obstáculo de consideración como para decir, tenemos que tenerlo en cuenta. Aquí en Barranquilla, por ejemplo, nosotros lo que tomamos como criterio es la superficie. Que no haya nubes por debajo de los 5.000 pies con respecto a la superficie. Pero a veces esta condición en algunos aeródromos no la medimos en función de la superficie, sino en función del obstáculo más alto. Después del obstáculo más alto, se debe guardar una diferencia de 1.000 pies, ¿sí? Y luego de esos 1.000 pies que se mide, es que se mide los 5.000 pies que como reglamentación para el CABOC se plantean aquí. Entonces, por eso se dice que ninguna nube por debajo de 5.000 pies o por debajo de la altitud mínima del sector más alta, ¿vale? Eso es lo que se tiene ahí en cuenta. Cuando no hay obstáculos, se miden desde superficie, pero cuando hay obstáculos naturales o artificiales, eso debe estar en las cartas de navegación, en el IP. Entonces, se tiene que medir la altitud mínima del sector será esa diferencia con respecto al obstáculo de 1.000 pies que haya. 1.000 pies por encima del obstáculo más alto, y a partir de esos 1.000 pies se miden los 5.000 pies que se tienen como referencia para el reporte del CABOC. Bien, y que no haya ningún fenómeno de tiempo significativo. Sí, ningún fenómeno de tiempo significativo, que eso lo vamos a ver más adelante en la tabla de cifrado que dice aquí. Tabla de cifrado 4678, esa parte la vamos a ver. Entonces, cuando esto se cumple simultáneamente, entonces yo puedo reportar CABOC en el reporte meteorológico. Y ustedes interpretarán que si estoy reportando CABOC es por ello, ¿vale? Ahora, en cuanto a la nubosidad, que no haya ninguna nube por debajo de los 5.000 pies o por debajo de la altitud mínima del sector, pero que si hay nube por encima de 5.000 pies, no sea ninguna cumulonimbus. Ya, generalmente eso no pasa, pero que no haya cumulonimbus, ¿sí? Ni torrecúmulos. Bien, si esos criterios se cumplen, entonces ustedes estarán viendo en un reporte meteorológico el código CABOC. Pero les repito, siempre que vean CABOC, primero también analicen cómo está el viento, porque si bien CABOC me representa condiciones óptimas, ok, en visibilidad, fenómenos y nubes, el viento es otra cosa. Entonces hay que siempre tener esa precaución. Bueno, muchachos, ¿hay alguna pregunta, alguna inquietud, alguna duda aquí de lo que hemos hablado respecto a la visibilidad? Profe, todo claro. Bueno, entonces voy a tomar el pantallazo de la asistencia.